defines utopía? Bueno, utopía no requiere mucha definición, es un escenario, es una oportunidad, es una posibilidad que uno imagina, pero que no es posible. Es el estado ideal del hombre, desde Tomás Moro con su libro La Utopía, así se definió, pero evidentemente utilizó la palabra como título para algo que no es posible, pero que podríamos y deberíamos poder acercarnos a ello. ¿Qué te llevó a escribir este libro? Una utopía mexicana. Es una travesura, es una secuela de otro libro que hice sobre los 20 años del Tratado de Libre Comercio, donde analicé cuál fue la lógica política del gobierno mexicano de realizar ese acuerdo, de negociar ese tratado, y el objetivo de ese tratado fue darle certidumbre jurídica y política a los inversionistas, de que no habría regulaciones caprichudas, de que no habría expropiaciones sin causa, de que habría procedimientos legales apropiados para resolver cualquier diferendo con los inversionistas. Es decir, el gobierno mexicano se amarró las manos, aceptó y voluntariamente amarrarse las manos para no violar las reglas del juego que existían en ese momento para fines de inversionistas extranjeros. Entonces, capacitando, analizando y pensando sobre esto, me puse a ver por qué solo para los inversionistas y no para todos los ciudadanos mexicanos. Y entonces fue que escribí este libro pensando justamente en eso, y hay un capítulo que digo exactamente lo que acabo de explicar. Esta fue la lógica, por qué solo tenemos garantías para los que invierten y no tenemos garantías, y los invierten del exterior, y no tenemos el mismo tipo de garantías para los ciudadanos en sus derechos políticos, en sus derechos ciudadanos, para los inversionistas o empresarios mexicanos en su capacidad de inversionistas o empresarios, es decir, para la sociedad en general. ¿Por qué no tenemos algo parecido? ¿Qué crees tú que el TLC fue y ha sido beneficioso para México? Bueno, es el principal motor de crecimiento de la economía mexicana. No hay nada más positivo que haya pasado a la economía mexicana en las últimas décadas. Si no hubiera el tratado, la economía mexicana estaría en quiebra. Es simplemente, yo creo que le hemos sacado mucho menos jugo del que podríamos haberle sacado. Creo que ha habido menos o no ha habido políticas públicas apropiadas para hacerlo mucho más beneficioso para mucha más gente en el país. Pero si no tuviéramos tratado, el país estaría atorado en todo. Y el TLC no ha sido también, no le ha ido mal, por así decirlo, a muchas empresas debido al TLC. No, lo que le ha ido mal a muchas empresas es por la apertura de la economía, que no tiene nada que ver con el tratado. Tiene que ver con algo que ocurrió desde el año 85, el tratado desde el año 94. Lo que se hizo fue liberalizar las importaciones, y eso le incorporó muchísima competencia a toda la economía mexicana. Los sectores en los que la mayor parte de la competencia que ha afectado a empresas mexicanas, muchas empresas de la comunidad, son típicamente las que compiten con China, con Taiwán, con Corea, en diferentes momentos, diferentes tipos de empresas, pero no solo se compiten con Canadá y Estados Unidos. Es excepcional la empresa mexicana que le ha ido mal por competencia con Estados Unidos y Canadá. De hecho, México tiene un superávit con Estados Unidos de casi $100,000 millones al año. Entonces, no hay un efecto tan negativo, significativo en el Tratado de Libre Comercio. Sí lo hay con la apertura, pero la razón de ello es que la industria mexicana que se ha visto afectada es porque o no puede, o no ha querido, o no ha sabido cómo adaptarse a la competencia. Entonces mucha ha desaparecido, mucha simplemente no tenía posibilidad de existir. No hay que olvidar que México viene de haber sido una economía cerrada, donde no había competencia significativa, o la poca que había era interna, y cuando se abre la competencia con países o con empresas de países donde hay mucha más capacidad de competir, en algunos casos puede que sea injusta, pero eso no quita que es real. Por supuesto que ha acabado ya afectando a muchas empresas, muchas han cerrado en estas décadas. Yo creo que ahí el gran problema es que ha habido una total incapacidad del sector privado mexicano de adaptarse, y ha habido una indisposición del gobierno de crear condiciones, de crear políticas públicas para ayudar a que la industria mexicana se adapte.
pero no tiene nada que ver con el tratado. ¿Cómo, a tu conocimiento, cómo le ha ido a otros países con los diferentes tratados de libre comercio? Bueno, cada país le ha ido diferente. En Europa el tratado, la Unión Europea ha sido el mecanismo a través del cual Europa ha resuelto problemas políticos importantes. Es un mecanismo que le ha permitido a los países desarrollarse y avanzar y crecer su infraestructura para ser cada vez más parecidos a los países exitosos de Europa. El euro ha complicado eso dramáticamente en los últimos años, como sabemos, sobre todo en los países que no hicieron su chamba, como mucha de la industria mexicana, como España, Portugal, Grecia sobre todo y Italia. Pero en general lo que hacen los tratados de libre comercio es crear marcos de referencia, reglas del juego que permiten funcionar. El tratado con Chile es exitosísimo para Chile y para México. El tratado con Israel es muy chiquito, pero es muy exitoso. Estados Unidos tiene varios tratados. Los efectos son muy benéficos porque le dan garantías, certidumbre a quienes comercian o a quienes invierten, y ese es el propósito de esos tratados. No es ciencia del espacio. ¿Qué opinión tienes tú de la retórica de los gobernantes en cuanto a sus promesas de campaña? Cuando ganan las elecciones se olvidan de sus promesas. Bueno, eso es lo que es la política, eso es en todas partes. La diferencia entre los países que realmente son democráticos de los que son menos o no son democráticos es que la sociedad en los que son democráticos tiene algún grado de capacidad de exigirles que cumplan o que rindan cuentas. En países donde la democracia es bastante más dudosa, donde la distancia entre los gobernantes y los gobernados es tan grande como es en México, pues la capacidad de exigirles que rindan cuentas es muy pequeña. Y luego además muchas de esas promesas, el hoy presidente Peña, su gran estrategia de campaña, primero como gobernador y ahora como presidente, fue la de comprometerse a obras específicas, y la está cumpliendo una por una. La pregunta es si eso es lo que México necesitaba, pero eso es lo que es la política en todas partes. En Estados Unidos, que es una democracia mucho más directa o mucho menos indirecta que la mexicana, donde los ciudadanos se comunican con sus congresistas y senadores de manera cotidiana, ahí la capacidad de exigirle o de podemos tener una presión sobre el gobierno, sobre el presidente, es bastante mayor de lo que es en México. Pienso que las reformas que instaló el gobierno de Peña Nieto eran indispensables para el crecimiento del país. ¿Por qué se han quedado estancadas sin una estructura propia de cada una de ellas para ver que vayan fructificando? Bueno, hay muchas explicaciones, no hay una sola, pero primero son reformas de diversos niveles de profundidad las que se hicieron. Son 10 reformas muy distintas de características, son muchas reformas juntas, algo que es muy peligroso porque tiene la propensión a llevar a que los que se oponen a la reforma de uno se junten con la oposición de la reforma de otro y de otro y de otro, y se convierte en un bloque en contra de cualquier reforma. Algo de eso de hecho ha ocurrido. Más importante es que yo creo que el gobierno nunca pensó en las implicaciones de sus propias reformas. Nunca pensó primero en que una vez aprobadas legalmente había que llevarlas a la práctica. En países donde la ley es la ley, las reformas automáticamente entran en operación y todo el mundo se empieza a adaptar, no tiene remedio. Pero en un país donde la distancia entre la ley y la realidad es tan grande como es en México, lo que ha pasado es que se aprobó la ley, se está en el papel, pero no ha habido un cambio en la realidad, más que donde los mercados funcionan por sí mismos. En el caso de la reforma quizá la más ambiciosa de todas, que es la energética, tenemos ejemplos muy claros. En la parte donde no afectan intereses, está avanzando rapidísimo. Por ejemplo, se están empezando a instalar grandes gasoductos que van a disminuir el costo del gas para las empresas manufactureras mexicanas, para la industria mexicana, de una manera dramática en los próximos años. Entonces, en un año y medio o dos tendremos una fuente de gas a la tercera o cuarta parte de lo que pagaban las empresas antes. Esto sí me está ocurriendo porque no afecta a nadie, pero en Pemex, para poder realmente transformar esa compañía, pues hay que afectar a la burocracia, a los contratistas, al sindicato, y nadie quiere entrarle a esas cosas. En CFE está yendo mucho más rápido porque tiene un líder mucho más dinámico de lo que tiene
de lo que tiene Pemex. Entonces depende de cada una. Lo que no ha habido es un programa del gobierno, una disposición del gobierno a llevar a buen puerto sus propias reformas. Eso es patético y paradójico. Pero yo creo que tiene que ver mucho con que el presidente pensó que el problema era que los anteriores gobernantes eran unos ineptos para aprobar las reformas, nunca dándose cuenta de que el verdadero problema es implementarlas. Y ahí es donde se ha atorado todo. Cuando salió electo el presidente Fox, oí a algún politólogo en la televisión o en la radio decir que la transición de 70 años del gobierno del PRI a un gobierno democrático iba a ser muy difícil. ¿Qué opinión tienes, Carlos? Tenía razón, porque lo que realmente pasó, y es mucho más fácil decirlo en retrospectiva que antes, es primero que nada se eliminó el monopolio del poder del PRI, pero no el monopolio del poder, por así decirlo, de los políticos. Lo que se hizo fue una reforma en el 96, en el que se incorporó en el sistema de privilegios a los tres partidos más grandes del país, que hasta ahora por lo menos son el PRI, el PAN y el PRD. El PRD está en la tablita, si va a seguir siendo ese partido, pero la ley lo que hace es consagrar a los tres partidos grandes y les da una serie de privilegios enormes en términos de dineros, en términos de distribución de curules plurinominales, y eso no hizo que se acercaran más los partidos a la sociedad, sino simplemente que hubiera más participantes en el sistema de distribución de privilegios de lo que había antes. Entonces no hay duda que ha mejorado el sistema de elecciones, no hay duda que tenemos un sistema electoral que es ejemplar en el sentido de que las papeletas funcionan, las casillas funcionan, se cuentan los votos, hay un tribunal, es decir, la administración del proceso es impecable, pero la capacidad de influir sobre la toma de decisiones no ha cambiado prácticamente nada. O lo que ha cambiado es en que hay más gente en las calles gritando y demandando cosas, y es más libre la gente de decir cosas y de demandar cosas, pero no necesariamente que tenga mayor efecto en la toma de decisiones del gobierno. Entonces, el gran problema yo creo de la transición mexicana es que nunca hubo un acuerdo, primero sobre dónde estábamos, sobre el punto de partida, y mucho menos sobre el punto al que se quería llegar. A diferencia de las transiciones de países como Portugal o como España o como Chile, donde había prácticamente por escrito, estamos aquí y todo el mundo estamos en esta línea y queremos llegar a este otro punto y nos comprometemos a participar en ese proceso para llegar a ello. España es con mucho el ejemplo más cercano a lo que acabo de describir. En México nunca hay eso. Entonces hoy todavía hasta la fecha nadie está de acuerdo en cuándo fue el que empezó la transición. Empezó en 68, empezó con la reforma, la primera reforma electoral, reforma política como se llamó en 78, empezó con la reforma del 96, cuando ni siquiera estamos de acuerdo en eso. Y luego no hay un acuerdo sobre qué implica esto. Hay personas que dicen el día que el PRI pierda, ese día ya acabó la transición. Entonces hay personas que dicen que en el 2000 se concluyó la transición exitosamente. Pero entonces, ¿qué pasa cuando el PRI regresa y tenemos las mismas formas? Por otra parte, lo que se llama el régimen político, el sistema político, no el gobierno en turno, sino el sistema político, no cambió en absolutamente nada en términos de sus formas, de sus estructuras, de su cultura, de su tradición, a pesar de que hubo ya dos gobiernos panistas. Los gobiernos panistas no cambiaron la forma de hacer política en México, no hubo un cambio de régimen, como se dice técnicamente. Entonces todo esto ha tenido el efecto de crear una enorme desilusión primero y un enorme cinismo respecto a la democracia mexicana. Y yo creo que la democracia mexicana está realmente en problemas. Las soluciones que se han hecho son hacer cada vez más difíciles las reglas, mayores controles, mayores regulaciones, al punto en el que ya ni siquiera se puede saber nada malo de un candidato. ¿Qué hizo cuando era diputado, cuando era senador, cuando era gobernador? No podemos saberlo porque eso está prohibido, está prohibida la publicidad negativa, por ejemplo. Entonces, esto ha hecho una democracia de los partidos, no de las personas. ¿Qué opinas de que se han creado tantos nuevos partidos políticos? ¿No confunden más al elector hacia dónde irse? Bueno, puede ser, pero eso sería suponer que el elector es incompetente y tonto. Yo creo que a mí lo que me gustaría ver es hacer mucho más fácil la creación de partidos y por tanto la destrucción de partidos, las dos cosas. En contraste con, hay los extremos.
tenemos extremos como en Israel, donde se puede crear un partido, o en Francia, en 24 horas, y puede haber un candidato nuevo que entra con un partido nuevo, entonces es muy flexible y permite moverse de un partido a otro con gran facilidad. Por otra parte, eso hace terriblemente inestable la toma de decisiones, porque hacer una coalición con eso se vuelve extraordinariamente complicado. Los franceses corrigieron eso después de 20 años que tuvieron ese sistema, con De Gaulle en los años 60, con la llamada Quinta República, haciendo un sistema, separando la presidencia del Parlamento. En Israel han elevado un poquito el umbral de acceso a la Knesset, pero no lo han resuelto. Los alemanes son quizás los que mejor han resuelto ese problema con un umbral de acceso mucho más alto. Se puede crear el partido que uno quiere en un instante, pero tiene que tener mínimo 5% del electorado para poder ser parte del Parlamento alemán. Aquí lo que hemos hecho es extremadamente difícil crear un partido, lo cual hace que nadie quiera moverse de los partidos donde está, salvo cuando tiene ya un arrastre importante. El mejor ejemplo de eso es López Obrador, que creó un partido a partir del arrastre que él ya tenía, pero no hay muchas personas en México que puedan hacer eso. Entonces tenemos un sistema todo amarrado, todo con estructuras que responden a realidades de hace 50 años y no a una sociedad dinámica pensando en el siglo XXI, con tecnología, con ideas diferentes, con una estructura económica de startups, de creatividad. Entonces tenemos un sistema político viejo con una sociedad que pretende ser nueva, y obviamente es incompatible una cosa con la otra. En general, las leyes de gobierno deben de ser pensadas pensando en un mejor país, viendo para futuro de sus ciudadanos y del país. ¿Cómo lo ves en México? Bueno, las leyes en todas partes son producto de una interacción política, de una negociación política. Bismarck decía que el que no quiera, que el proceso de hacer una ley, de hacer salchichas, es muy parecido, y el que no quiera, mejor que no se meta a la cocina, el que no quiera ver la basura, ¿qué es eso? Entonces las leyes son producto de una negociación siempre, no hay una ley pura, perfecta, impecable. Las pocas veces que hay ese tipo de cosas, en 3 o 4 sociedades, no muchas más, como la Constitución estadounidense o la Constitución española, es porque hubo una serie de gentes ilustradas que se pusieron de acuerdo representando a todos los intereses de la sociedad de su momento, y emitieron un documento integral muy limpio, muy coherente. Pero eso no es lo típico es una negociación política, y así es la Constitución mexicana, y así es la Constitución francesa, y así es la Constitución rusa, y así son la mayoría, las que operan. Las que no operan son documentos pues etéreos, que pueden ser muy limpios o no muy limpios, pero que no funcionan así. Las leyes responden a las realidades de las sociedades, y si no responden, no sirven. Entonces, por supuesto que el objetivo sería que las leyes sean lo más cercanas a lo que es necesario, pero siempre va a haber intereses buenos y malos que van a estar defendiéndose y tratando de que la ley sea lo más benigna para unos o lo menos dañina para otros. Y en el ínterim es donde se encuentra el justo medio en el cual salen las cosas. Hay, por supuesto, en algunos países mejores estadistas que en otros, y gente pensando más en el futuro que otras, y eso ya es un tema de liderazgo, y es un tema de cultura y demás. Aquí no estamos privilegiados en ese sentido. En México yo veo un problema muy grande, que es el de la educación. ¿Cómo se podría solucionar o qué se podría hacer? La educación es un problema porque tenemos estructuras políticas que han tomado control del proceso educativo, sobre todo los sindicales, y por el lado de los maestros, y burocráticos por el lado de la Secretaría de Educación, por un lado federal, pero también a niveles estatales, que han privilegiado los beneficios de esos grupos, de los sindicatos y de las burocracias, en lugar de enfocarse hacia los temas de la burocracia. Eso va a requerir cambiar de eso. Además, no hay que olvidar que la educación en México fue diseñada en el contexto de los controles políticos que existían en el sistema priista viejo, estoy hablando de los años 40, 50 del siglo pasado, en el que el objetivo era controlar a la población, y la educación era un mecanismo a través del cual se vendía ideología, se vendía control político, y se buscaba que los niños no retaran, que no disputaran el control del sistema, del gobierno. Entonces
Entonces hay que echar para atrás muchísimas cosas y eso va a requerir un enorme liderazgo político y una disposición a golpear intereses particulares de manera dramática. En México se gasta más respecto al Producto Interno Bruto en educación que en muchos de los países más exitosos, pero el rendimiento de esa inversión es patético. Y mientras más nos alejamos de las zonas urbanas grandes, peor es. Entonces ese es un reto fenomenal para el país, es un reto enorme y tiene que resolverse. La reforma educativa avanza, yo diría modestamente en esa dirección, no es una cosa dramática, pero la única forma en la que podría ser dramático es si hay un liderazgo político clarísimo que está dispuesto a ir a batirse contra los grupos de interés. Las decisiones que se han tomado recientemente respecto a la CENTE, a la Coordinadora de la Educación, podría ser el principio de eso, pero el tiempo dirá. Yo sé que en nuestro país todo el mundo tenemos derecho a manifestarnos, pero creo que las manifestaciones que se han dejado hacer en toda la República y sobre todo en el Distrito Federal va en contra de los derechos de los ciudadanos. ¿Tú qué opinas? Lo que pasa es que lo que hace una manifestación es obligar al gobierno a tomar decisiones. Como el gobierno no es tan distante, el sistema de gobierno es tan distante de la ciudadanía y de la población en general, y eso hace imposible que un ciudadano por las vías que uno pensaría civiles, hablando por teléfono, escribiéndole al representante, al diputado, al senador o al gobierno, tener un efecto a través de un medio de esa naturaleza. Entonces la gente va y utiliza las manifestaciones como vehículo para tratar de presionar un cambio. Como el gobierno responde a esas cosas, es decir, como el gobierno cuando ve un tema de manifestación negocia, cede, paga, hace es decir, concede beneficios, pues entonces el incentivo es enorme para estar manifestando. Por supuesto que afecta a los intereses de todos los demás sectores de la sociedad, pero es absolutamente lógico. Si uno quiere obtener beneficios, es la mejor manera de lograrlo, porque el gobierno está dispuesto a negociar. Cuando un gobierno decida no negociar, en ese momento la cosa va a cambiar. ¿Qué opinas de la falta de gobernabilidad en tu país? El viejo sistema político se creó para una era de los años 30, 40 del siglo pasado, después de la Revolución. Respondía a las circunstancias y realidades de esa época. Y desde entonces el país ha ido evolucionando de manera acelerada. La economía se ha diferenciado, se ha diversificado. Hoy tenemos exportaciones enormes, tenemos una interacción con el resto del mundo muy activa, la gente viaja, las conexiones las comunicaciones en términos de internet o telefónicas o lo que fuera son enormes, y la vieja estructura política no tiene absolutamente nada que ver con las realidades que tenemos hoy. Entonces, en el proceso de cambio de la sociedad, dejaron de ser funcionales los mecanismos que existían de estabilidad y de control político que se habían generado en esa época. Entonces tenemos mecanismos viejos, instrumentos viejos que no responden a las realidades de hoy. Entonces lo que quiero decir es que el gobierno no se transformó, no se reformó, no avanzó al paso que ha avanzado la economía y la sociedad en el país. Y entonces eso ha creado un enorme problema de gobernabilidad. No se han desarrollado instituciones apropiadas para las realidades de hoy, no se han creado mecanismos apropiados para lidiar con los conflictos que existen hoy en día, y eso lo que nos provoca es problemas de gobierno muy serios en algunas partes, mucho menos serios en otras. Nada más hay que pensar en el tema más simple y más obvio. El tema de la seguridad es producto de que tenemos un sistema policíaco de los años 30 o 40 con realidades del siglo XXI, y en donde tenemos temas de narcotráfico es todavía mucho peor, porque tenemos bandas de mafias que acosan a la ciudadanía, y no hay una capacidad ni de policías ni judicial para poder lidiar con esas cosas. El problema es que no se han construido instituciones en muchas décadas. ¿Algo que quieras agregar más para nuestros lectores? Me parece que el problema en México no es un problema de criminalidad, ni de corrupción, ni de drogas, ni de violencia.
problema de México es que tenemos un gobierno enclenque, un sistema de gobierno enclenque, no tenemos instituciones para gobernar. Instituciones que van desde policías, poder judicial, capacidad de investigación del poder judicial. Si las procuradurías no saben cómo tratar una escena de un crimen, por ejemplo, cosas tan elementales como esas. Y lo que sigue, que son regulaciones económicas apropiadas, capacidad de mantener la paz, la decisión de privilegiar al ciudadano, siempre y cuando se comporte dentro de ciertos cánones que las reglas establezcan. Es decir, nuestro problema es que no tenemos un sistema de gobierno apropiado para las realidades del país hoy en día. Ese es, yo creo, que el reto más grande que tiene el país, y esa es la razón por la que escribí este libro.